Números capítulo 28. Después habló el Señor a Moisés diciendo: Ordena a los hijos de Israel y diles: tendréis cuidado de presentar mi ofrenda, mi alimento para mis ofrendas encendidas, aroma agradable para mí a su tiempo señalado. Y les dirás: esta es la ofrenda encendida que ofreceréis al Señor: 2 corderos de un año sin defecto, cada día como holocausto continuo. Ofrecerás un cordero por la mañana y el otro cordero al atardecer. Y como ofrenda de cereal, 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con la 1/4 de un hin de aceite batido. Es un holocausto continuo instituido en el monte Sinaí como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Y su libación será la 1/4 de un hin por cada cordero en el lugar santo. Derramarás una libación de bebida fermentada al Señor. Y el segundo cordero lo ofrecerás al atardecer como la ofrenda de cereal de la mañana, y como su libación lo ofrecerás ofrenda encendida, aroma agradable al Señor. El día de reposo ofrecerás 2 corderos de un año sin defecto y 2/10 de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal y su libación. El holocausto de cada día de reposo será además del holocausto continuo y de su libación. También al principio de cada mes presentaréis un holocausto al Señor: 2 novillos y un carnero, y 7 corderos de un año sin defecto, y 3/10 de un efa de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por cada novillo, y 2/10 de flor de harina como ofrenda de cereal mezclada con aceite por el carnero, y 1/10 de un efa de flor de harina mezclada con aceite como ofrenda de cereal por cada cordero, como holocausto de aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. Sus libaciones serán medio hin de vino por novillo, la 1/3 de un hin por el carnero y la 1/4 de un hin por cordero. Este es el holocausto de cada mes por los meses del año. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado al Señor se ofrecerá con su libación, además del holocausto continuo. El mes primero, el día 14 del mes, será la Pascua del Señor. Y el día 15 de este mes habrá fiesta. Por 7 días se comerá pan sin levadura. El primer día habrá santa convocación. No haréis trabajo servil. Y presentaréis una ofrenda encendida, holocausto al Señor: 2 novillos, un carnero y 7 corderos de un año serán sin defecto. Y como su ofrenda de cereal prepararéis flor de harina mezclada con aceite, 3/10 de un efa por novillo y 2/10 por el carnero. 1/10 de un efa prepararéis por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado para hacer expiación por vosotros. Estos prepararéis además del holocausto de la mañana, el cual es como holocausto continuo. De esta manera prepararéis cada día por 7 días el alimento de la ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Se preparará con su libación además del holocausto continuo. Y al séptimo día tendréis santa convocación. No haréis trabajo servil. También el día de los primeros frutos, cuando presentéis una ofrenda de cereal nuevo al Señor en vuestra fiesta de las semanas, tendréis santa convocación. No haréis trabajo servil. Y ofreceréis un holocausto como aroma agradable al Señor: 2 novillos, un carnero, 7 corderos de un año, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3/10 de un efa por cada novillo, 2/10 por el carnero, 1/10 por cada uno de los 7 corderos, y un macho cabrío para hacer expiación por vosotros. Esto haréis además del holocausto continuo con su ofrenda de cereal y sus libaciones. Serán todos sin defecto. Números capítulo 29. En el séptimo mes, el primer día del mes, tendréis también santa convocación.
No haréis trabajo servil. Será para vosotros día de tocar las trompetas. Y ofreceréis un holocausto como aroma agradable al Señor. Un novillo, un carnero y 7 corderos de un año sin defecto. Y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite. 3 décimas de un efa por el novillo. 2 décimas por el carnero. 1 décima por cada uno de los 7 corderos. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, para hacer expiación por vosotros. Esto, además del holocausto de la luna nueva y de su ofrenda de cereal y del holocausto continuo y de su ofrenda de cereal y de sus libaciones según su ordenanza, como aroma agradable, ofrenda encendida al Señor. El 10º día de este mes séptimo tendréis una santa convocación y os humillaréis, no haréis ningún trabajo, y ofreceréis al Señor un holocausto como aroma agradable, un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por el novillo, 2 décimas por el carnero, 1 décima por cada uno de los 7 corderos y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además de la ofrenda de expiación por el pecado y del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. Después, el día 15 del séptimo mes, tendréis santa convocación. No haréis trabajo servil, y por 7 días celebraréis una fiesta al Señor. Y ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. 13 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año que sean sin defecto, y su ofrenda de cereal, flor de harina mezclada con aceite, 3 décimas de un efa por cada uno de los 13 novillos, 2 décimas por cada uno de los 2 carneros y 1 décima por cada uno de los 14 corderos, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El segundo día, 12 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El tercer día, 11 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El cuarto día, 10 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El quinto día, 9 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El sexto día, 8 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por los corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de sus libaciones. El séptimo día, 7 novillos, 2 carneros, 14 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por los novillos, por los carneros y por sus corderos, por su número según la ordenanza. Y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo de su ofrenda de cereal y de su libación. El octavo día tendréis asamblea solemne.
no haréis trabajo servil, mas ofreceréis un holocausto, una ofrenda encendida como aroma agradable al Señor. Un novillo, un carnero, 7 corderos de un año sin defecto, y su ofrenda de cereal y sus libaciones por el novillo, por el carnero y por los corderos, por su número según la ordenanza, y un macho cabrío como ofrenda por el pecado, además del holocausto continuo, de su ofrenda de cereal y de su libación. Esto prepararéis para el Señor en vuestras fechas señaladas, además de vuestras ofrendas votivas y de vuestras ofrendas de buena voluntad para vuestros holocaustos, para vuestras ofrendas de cereal, para vuestras libaciones y para vuestras ofrendas de paz. Y habló Moisés a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor había ordenado a Moisés. Números capítulo 30. Entonces Moisés habló a los jefes de las tribus de los hijos de Israel diciendo: Esto es lo que el Señor ha ordenado. Si un hombre hace un voto al Señor o hace un juramento para imponerse una obligación, no faltará a su palabra. Hará conforme a todo lo que salga de su boca. Asimismo, si una mujer hace un voto al Señor y se impone una obligación en su juventud, estando en casa de su padre, y su padre escucha su voto y la obligación que se ha impuesto, y su padre no le dice nada, entonces todos los votos de ella serán firmes, y toda obligación que se ha impuesto será firme. Pero si su padre se lo prohíbe, el día en que se entera de ello, ninguno de sus votos ni las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. El Señor la perdonará, porque su padre se lo prohibió. Mas si se casa mientras está bajo sus votos o bajo la declaración imprudente de sus labios con que se ha atado, y su marido se entera de ello y no le dice nada el día en que lo oye, entonces su voto permanecerá firme y las obligaciones que se ha impuesto serán firmes. Pero si el día en que su marido se entera de ello se lo prohíbe, entonces él anulará el voto bajo el cual ella está y la declaración imprudente de sus labios con que se ha comprometido, y el Señor la perdonará. Pero el voto de una viuda o de una divorciada, todo aquello por lo cual se ha comprometido será firme contra ella. Sin embargo, si hizo el voto en casa de su marido o se impuso una obligación por juramento y su marido lo oyó, pero no le dijo nada y no se lo prohibió, entonces sus votos serán firmes y toda obligación que se impuso será firme. Pero si el marido en verdad los anula el día en que se entera de ello, entonces todo lo que salga de los labios de ella en relación con sus votos o en relación con la obligación de sí misma no será firme. Su marido los ha anulado y el Señor la perdonará. Todo voto y todo juramento de obligación para humillarse a sí misma, su marido puede confirmarlo o su marido puede anularlo. Pero si en verdad el marido nunca le dice nada a ella, entonces confirma todos sus votos o todas sus obligaciones que están sobre ella. Las ha confirmado porque no le dijo nada el día en que se enteró de ello. Pero si en verdad él los anula después de haberlos oído, entonces él llevará la culpa de ella. Estos son los estatutos que el Señor mandó a Moisés entre un marido y su mujer, y entre un padre y su hija, que durante su juventud está aún en casa de su padre.